Nuestros días están contados. Prepárese para el día del juicio final. Viaje al lugar sagrado de una civilización perdida para descubrir la verdad acerca de la profecía maya. ¿Los mayas predijeron el pasado y el futuro con total precisión? ¿Está escondida entre sus textos antiguos la fecha exacta de nuestra desaparición? Se acaba el tiempo. Comienza la cuenta regresiva. Ahora. Descifrando el pasado, la profecía apocalíptica de los mayas. Todos los años, turistas de todo el mundo se dirigen a Chichén Itzá, la antigua ciudad maya en la península de Yucatán, México, para presenciar un extraño fenómeno. A las 3 de la tarde del equinoccio de primavera y otoño, un juego de luces y sombras forman el cuerpo de una serpiente en las escaleras ubicadas al norte de la pirámide de Kukulcán. Cuando ves la serpiente ondulante en las escaleras, lo que ves es la serpiente que simbólicamente baja del cielo hacia un plano existencial en la tierra y luego al final del día entra a la tierra o al inframundo. Mientras desciende, reptando las escaleras hacia el inframundo, la sombra del cuerpo de la serpiente se conecta a su cabeza esculpida en la base de la pirámide de 1000 años de antigüedad. Pero ¿este fenómeno es más que una señal religiosa? Hay quienes creen que la serpiente es una advertencia. Una de las tantas que los mayas nos han hecho, de un evento catastrófico que está a punto de ocurrir. No sabemos el significado de la sombra de la serpiente, pero sí de que se trata de un efecto que tiene mucha ciencia detrás de sí, con el fin de ubicar la pirámide para crear el efecto especial. Fue hecho hace miles de años y obviamente no fue como una atracción turística. Creen que fue en advertencia de Kukulcán acerca del fin del mundo. Para los mayas, el final del mundo no era una noción vaga y abstracta, sino más bien un evento real y específico. Cuando los mayas hablan del día del juicio final, básicamente hablan acerca de la destrucción total del mundo y de sus habitantes. Casi todas las religiones y culturas hablan del día del juicio final. La diferencia entre lo que otras religiones dicen y lo que dice la cultura maya es que el calendario maya, que es un instrumento de espacio y tiempo, realmente nombra una fecha específica cuando la humanidad llegará a su fin. ¿Cómo pudieron los mayas apuntarlo en su calendario y predecir eventos futuros, incluyendo el día del juicio final, con tal precisión? Para descifrar esta profecía se requiere una breve ambientación de esta antigua civilización y sus personas, tan misteriosas como la densa jungla en la que moraban. La notable cultura maya comenzó a emerger cerca del año 500 a.C. como una rama de la civilización olmeca. Aproximadamente entre los años 600 y 900 después de Cristo, el maya clásico estuvo en pleno apogeo en lo que hoy en día es México y Centroamérica. Creo que los mayas clásicos eran comparables a las grandes civilizaciones antiguas, sumerios y civilizaciones mesopotámicas y egipcias, preindustrial. Tenían escrituras sagradas, tenían grandes redes comerciales, arte, cultura y más. La ciudad de Chichén Itzá dominaba la región como un centro religioso, ceremonial y cultural. A pesar de que los mayas apenas sabían de la importancia de la rueda, de alguna forma adquirieron avanzados conocimientos en astronomía, arquitectura y matemáticas, mientras Europa dormía en la época oscura de la Edad Media. La mayoría de los sitios mayas tenían observatorios astronómicos. Quizá el más famoso es el Caracol en Chichén Itzá, que está ubicado directamente detrás de mí. Hace mucho tiempo los arqueólogos en 1920 y 1930 se dieron cuenta que podían hacer observaciones astronómicas a través de la ventana de Caracol. Es obvio que ellos predijeron eventos basados en los ciclos de equinoccio y de Venus. Los mayas entregaron una gran cantidad de cálculos astronómicos, incluyendo desde su profecía del día del juicio final y otras predicciones, hasta labrados, códices y manuscritos de complejos jeroglíficos.
Este avanzado conocimiento del espacio y el tiempo condujo al diseño y construcción de la pirámide de Kukulcán, nombrado así por la deidad suprema de los mayas. Lo que es resaltante y hasta sorprendente de esta pirámide es que toda la estructura es en realidad un calendario tridimensional. Lo impresionante de la pirámide de Kukulcán es que se trata de un zigurat de 4 lados, hecho de piedra, que en realidad es un calendario. Hay 91 escalones en cada lado, más la plataforma en el tope, lo que suma 365, como los días del año. Lo impresionante es que los mayas lo ubicaron en el lugar de forma que durante el equinoccio, el sol diera en el norte, de una manera que creara la sombra de la serpiente gigante. La forma en que los mayas adquirieron sus profundos conocimientos sigue siendo desconocida. Pero los antiguos mayas dan crédito a Kukulcán, la figura de un dios omnisciente, cuya figura extrañamente no tiene parecido con la piel oscura de su gente. Los mayas describían a Kukulcán como un hombre blanco caucásico, con una larga y sedosa cabellera y barba blanca, con unos profundos ojos azules. Se decía que tenía un cráneo elongado, y de hecho las mujeres mayas se acostumbraban a amarrar tablas a sus niños para que desarrollaran o alargaran el cerebro. La pregunta es, ¿quién fue Kukulcán? ¿Fue una deidad? ¿Fue un hombre? Mi opinión personal es que creo fuertemente que él fue un rey. Fue un importante gobernante que vivió aquí en Chichén en el siglo X. Cuando miras las evidencias aquí, siempre se refieren a este individuo benevolente, una persona con altos valores. Esto es algo que él legó a las diferentes comunidades en las que vivió. Cerca del año 1000 de la era cristiana, Kukulcán, por razones desconocidas, partió de Chichén Itzá y regresó al mar, de donde muchos piensan que vino originalmente. Antes de partir, le prometió a su gente que tarde o temprano regresaría. Nunca lo hizo. En su lugar apareció otro hombre blanco de barba, Hernando Cortés. Cuando arribó el conquistador español en 1519, los mayas lo confundieron con la segunda llegada de su gran líder, Kukulcán. Un caso de identificación errónea que casi los lleva hacia la destrucción de su cultura. El impacto de la conquista europea en la cultura maya fue devastador. En el lapso de 50 años se perdió 90% de la población, lo que significa realmente que no sabemos o no tenemos muy buena información de lo que sucedió en el área maya en la antigüedad. La devastación cultural fue el resultado de la aversión que los españoles sentían hacia los rituales mayas, incluyendo la elongación de los cerebros de los infantes para emular a Kukulcán, y el más horroroso de todos, el sacrificio humano. El punto del sacrificio humano es porque los mayas creían que el sol necesitaba sustento con el fin de hacer su tránsito a través del cielo y por debajo del mundo, como el sol de la noche, y la forma en que el sol recibía su sustento era a través de la sangre humana. Un obispo español, quien escribió un relato acerca de los mayas, describió un sacrificio típico de una víctima que solía ser un niño, un esclavo o un prisionero de guerra. Si su corazón iba a ser tomado, ellos lo llevaban a la corte con un gran espectáculo y una gran compañía de personas. Sujetaban fuertemente a la pobre criatura que estaban sacrificando. Rápidamente colocaban su espalda en la piedra. En ese momento, los verdugos se acercaban con un cuchillo de piedra y con gran destreza hacían la cruel incisión. Luego buscaba y agarraba el corazón como un tigre devorador y sacaba de raíz al corazón vivo. Eso era lo que él le daba al sacerdote en el lugar, quien se apresuraba a ungir los rostros de los ídolos con la sangre fresca. Tras declarar que tales prácticas eran obra del diablo, los sacerdotes españoles agresivamente convirtieron a los mayas a la cristiandad y destruyeron casi todos sus registros escritos. Cuando intentaron introducir la religión cristiana, lo primero que hicieron fue destruir todas las cosas del diablo y pensaron que las cosas del diablo eran esos códices y libros de los jeroglíficos que encontraron, por lo que hicieron una quema masiva de estas cosas, de las que solo nos quedan 4. Si no se hubiesen quemado esos códices, sabríamos mucho más acerca de la astronomía maya, el calendario maya, la profecía maya y la ideología general que compartían los mayas. Todo de su vida, todo.
Sacerdotes compasivos se las arreglaron para salvar 4 códices que luego fueron a parar en las bibliotecas de Europa.